Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos impresione con ella esta mañana y podamos tomar la resolución de serte fiel a ti, manteniéndonos en oración, manteniéndonos unidos a ti. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Quiero iniciar con unas preguntas que no tengo respuesta. ¿Les parece? No, ustedes siempre quieren respuesta, ¿verdad? Pero no, ahora yo les pregunto a ustedes. Algunos han dicho que yo no predico, algunos han dicho que yo enseño. Yo no me enojo. Yo lo único que quiero es que Dios me use para su gloria. Así que si yo enseño como maestro, les hago preguntas, ¿correcto? Y en casa busquen capítulo 6 de Daniel. Inicio con unas interrogantes que no tengo respuesta. Bueno, esta sí ustedes tienen la respuesta. ¿Ustedes conocen la historia que está en el capítulo 6 de Daniel? ¿Han oído ustedes la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Sí? Ok, eso es lo que vamos a meditar esta mañana. Vamos a meditar en esta historia. ¿Ustedes saben de que Daniel fue lanzado al foso? ¿Sí? ¿Quién no sabía? Ok, para los que saben, ¿cayó de golpe Daniel? Lo lanzaron. ¿Cayó de golpe? Sí, no. Oh, interesante, ¿verdad? Otra pregunta que tengo sin respuesta es, los leones, ¿cuál fue la reacción de los leones cuando cae Daniel? Comida. Ay, gracias. Yo quiero que entremos en la historia y me gusta esa, mi hermano, gracias por entrar en la historia. No cayó de golpe, cayó encima de un león. Aquella noche durmió Daniel. Tuvo toda la noche con los leones. ¿Durmió Daniel? Mi hermano dice que usó un león de cabecera. Wow, me gusta eso. Yo quiero que entremos en la historia y que Dios nos perdone si usamos mal la imaginación y al contrario, que el Espíritu Santo use nuestra imaginación para poder identificar el gran amor de Dios, el cuidado de Dios con nosotros, su salvación y su liberación. ¿Están conmigo? ¿Sí ya recordaron la historia? Entonces podemos comenzar en la historia de esta mañana. Quiero, antes de iniciar, quiero que ustedes puedan recordar que el libro de Daniel es más que una profecía. Es más que profecía. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que hay un Dios que nos cuida detrás de las escenas de la historia? ¿Lo recuerdan? Bueno, yo sé que ustedes tienen que recordar a Dios, pero también quiero decirles que recuerden que yo estoy desarrollando una serie del libro de Daniel en relación a encontrar a Dios en el libro de Daniel. Y por eso les digo que el libro de Daniel es más que profecía. Y no sé, yo sé que algunos me siguen en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Quiero decirles de que, no sé si recordarán ustedes, cuando cumplía 7 años en este ministerio, estaba aquí predicando y yo hice mención. Y ahora tenemos más de
de 7 años, pero quiero compartir con ustedes una noticia. Y que gracias a Dios tengo un registro oficial, especialmente para YouTube. Así que si ustedes ponen @verdad libre juntito todo con un número 7, ustedes van a encontrar el ministerio y van a encontrar todas las predicaciones, todas las lecciones de escuelas, el repaso de lecciones de escuela sabática, versículos que comparto. Y la noticia para mí es grande y la comparto con ustedes porque considero de que debemos predicar el evangelio a todo el mundo. Y así podemos ver a Jesús viniendo por nosotros. Y quiero decirles de que gracias a Dios a través de este ministerio en las redes sociales he visto cómo estoy llegando a países que no entiendo por qué hablan español en esos países. Ustedes ustedes no se extrañan. Yo dije, ¿cómo puede ser que en la India hablen español? Pero no en la India, sino que en un país allá de la India, en un país de la India. Así que, hermanos, les tengo la noticia. Es parte del cumplimiento de la profecía. El evangelio está siendo predicado a todo el mundo. ¿Tienen el libro de Daniel abierto en el capítulo 6 ustedes? Vayamos a él y pensemos un momento y meditemos un momento en cuán grande es nuestro Dios. ¿Quién reina? ¿Quién gobierne? No es importante. Ustedes y yo debemos estar conscientes que el que reina ya y reinará en todas las naciones y por la eternidad es Cristo Jesús. Pregunto, ¿reina Jesús para ustedes? ¿Ya o están esperando que regrese? Deseo de todo corazón que tu vida y la mía reconozcamos que Jesús reina hoy, gobierna hoy nuestra vida y por lo tanto a Él servimos. ¿Ustedes conocen la historia de Daniel? Daniel comenzó a fungir en el reinado de Nabucodonosor y fue usado por Dios en el reinado de Nabucodonosor. Fue usado por Dios en el reinado de Belsasar. ¿Sí o no? Y ahora en el capítulo 6 está siendo usado por Dios con el rey Darío. Año 539. Ese es el año en que se establece aproximadamente el capítulo 6 de Daniel. Leamos, versículo 1. Quizás mi versión difiere de la de ustedes, pero la idea es Dios dándonos a conocer que Él está al control de todo. Versículo 1, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Quiénes son ellos? Quizás comenzamos con preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los sátrapas? Los sátrapas son lo que hoy nosotros conoceríamos como gobernadores. ¿Ok? Así que estableció 120 provincias con 120 gobernadores y el versículo 2 dice, y 3 administradores. Así que estaban 120 y arriba de 120 habían 3 y arriba de ellos estaba Darío como rey. 3 administradores, 3 personas que iban a
auditar, revisar el trabajo de estos 120. Uno de los cuales era ¿quién? Por eso es importante la lectura de estos versículos. Porque aquí encontramos a Daniel. Y esta mañana quiero que podamos contemplar primero al rey, segundo a Daniel y tercero hacer lo que es mi propósito, que podamos ver revelado a Dios en esta historia. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta historia acerca de nuestro Dios? Así que primero veamos al rey, segundo veamos a Daniel y tercero veamos la revelación de Dios a tu vida y a la mía. ¿Quién era este rey? ¿Saben ustedes que este es uno de los reyes, uno de los dos reyes que conquista Babilonia? ¿Quién conquistó Babilonia? Los medos y los persas. Darío era el rey medo, que había estado envuelto en la conquista. Y ahora los persas le habían asignado las provincias de Babilonia para que él las pudiera gobernar. Lo interesante de este rey, un buen administrador, ¿verdad? Grupos pequeños, ¿o no? Muy buen administrador, grupos pequeños. Pero lo que me llama la atención del rey es por qué aprecia a Daniel. ¿Cuál era el interés de él por Daniel? ¿Saben lo que dice el versículo 3 que continúa? Que dice que estaba pensando en nombrarlo ya no entre los tres, sino que el mayor entre los tres. En otras palabras, lo estaba poniendo como segundo del reino. La interrogante es entonces, ¿por qué lo aprecia tanto este rey? ¿Por qué Darío aprecia a Daniel? Gracias, mi hermano. El secreto estaba en el espíritu que tenía Daniel. ¿Ustedes saben cómo se llama ese espíritu que tenía Daniel? Se llama Espíritu Santo. Para ellos tenía el espíritu del gran Dios. Y eso lo hacía grande. Y había que usarlo, ¿verdad? Ustedes no, si ustedes fueran jefes, no hubieran escogido a una persona íntegra, a una persona honesta, a una persona que pudiera dirigir sin traicionarme. 3 reyes, y él se mantenía fiel sirviendo a Dios. Te decía al inicio, no es quien gobierne este mundo, es que Jesús reine tu vida. Y tú no le sirvas a nadie, sino a Dios. Su fidelidad, la fidelidad de Daniel, esto es interesante para mí. La fidelidad de Daniel hizo que el rey no solo confiara en él, sino adicional a eso, hizo que el rey creyera en un Dios capaz de salvar a sus siervos. No, quizás voy a saltar los versículos del capítulo 6, ustedes pueden leerlos en casa, todo el capítulo, pero solo voy a hacer mención de algunos versículos que sustentan las declaraciones que estoy haciendo. El rey
la fidelidad de Daniel hizo que el rey confiara en un Dios que era capaz de salvar a sus siervos. Y el versículo 18 es interesante. ¿Cómo quisiera que mi jefe ayunara por mí? Para ustedes, ¿no? Tengo que ser fiel a Dios para que mi jefe ayune, ¿ok? El versículo 18 dice que el rey, preocupado porque había lanzado a Daniel, ¿qué dice? Aquella noche no comió. Aquel día regresa al palacio, aquella tarde regresa al palacio y dice el versículo 18 que no come, que al contrario está preocupado porque su hombre fiel, su compañero de trabajo honesto, iba a morir aquella noche. Pero lo que más me llama la atención es que el rey en el versículo 20 se acerca lleno de ansiedad. ¿Están en el versículo 20 conmigo? Y grita. ¿Qué grita? ¿Qué grita? No griten ustedes. ¿Pero qué grita el rey? Daniel. ¿Quién era Daniel para él? Siervo de Dios. No era su siervo. Era siervo de Dios. Atención con esto. No era mi siervo, como el rey podía considerar a los demás, sino que era el siervo de Dios. Y la declaración que continúa es: ¿pudo tu Dios? Yo no sé si decir que ya creía o iba a creer el rey, pero de algo sí tengo certeza. Desde el momento en que se atreve a gritar y a hablar con Daniel, ¿creía o no creía que Dios era capaz de librarlo? Sí creía, sí sabía que era capaz, y por lo tanto tuvo el valor enfrente de todos de gritar. ¿No les parece que hubiera quedado en una burla? El rey gritando, si ese hombre toda una noche y todavía habrá algo de él. Pero el rey confiaba que hay un Dios que salva a sus hijos, que hay un Dios que libera a sus siervos. De eso debemos estar seguros, tú y yo. Dios salva, Dios libera a sus siervos. Daniel, ese es el personaje. En un análisis del libro de Daniel, en primer lugar está Dios, no se puede quitar, porque Él es el todo. Él es el que provee, Él es el que ayuda, Él es el que libera, Él es el que se revela. Dios es todo. Pero en la lista de personajes del libro aparece Daniel. Y en el capítulo 6 aparece un profeta que escogió permanecer fiel a Dios en su oración y en sus actos. ¿Cuántos somos fieles en oración a Dios? Perdón, yo sé que no tienen que levantar la mano, ok. No puedo soportar 30 días. Pero yo no sé cuántos, ¿a dónde oran ustedes? Porque por momentos creo que mis hijas no se han dado cuenta cuánto tiempo oro o cuántas veces oro. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Por qué? ¿Dónde oras? Hay veces oramos en lugares donde nadie nos mira. Hay veces nuestro lugar favorito de oración es el cuarto.
y en el cuarto, ¿ok? Entonces, fuera del cuarto ya no saben lo que está pasando dentro del cuarto. Pero Daniel decide ser fiel en oración y mostrar su fidelidad no a Dios, sino a los que lo rodean. La oración de Daniel se convirtió en un testimonio para todos. Por cierto, miren, si hablamos de que Dios hace grandes cosas, podemos decir que la oración está entrelazada entre todo eso que hace Dios. Daniel, yo no sé si ustedes ya han dado cuenta, muchas veces lo predicamos como profeta, pero Daniel es un hombre de oración. De oración. Aquí vamos en el capítulo 6. Hasta aquí en el libro de Daniel, Daniel ha orado 4 veces. Y en el capítulo 6 ora 2 veces. Así que hasta aquí en el capítulo 6 de Daniel llevamos 6 oraciones de Daniel. Una por capítulo. Pero el capítulo dice que Daniel oraba 3 veces al día. Así que si hay evidencia bíblica de que Daniel oraba, es contundente que Daniel era un hombre de oración. Y por favor, cuando recuerden a Daniel el profeta, recuerden que él oraba. Y oraba siempre. Y hay algo que, bueno, ustedes dirán, mi imaginación es tremenda. Mis hermanos, ¿qué harías tú en un problema como el que estaba Daniel? Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿El rey quería a Daniel, sí o no? ¿Quién se preocupó? ¿El rey o Daniel? ¿Quién se preocupó? El rey. ¿Quién buscó eliminar la ley? ¿Daniel o el rey? ¿Y ustedes no se vieron preocupados? ¿Oh? ¿No se vieron preocupados ustedes? Pregunto, ¿cuál hubiera sido tu oración en el lugar de Daniel? Señor, tú sabes el decreto. Si es tu voluntad, líbrame. ¿Está bien? Sí. Según el relato bíblico, Daniel oró como siempre. Como siempre es no porque tenía una prueba, no porque lo iban a matar. Él no oró para que Dios lo librara ese día. Él oró como siempre. Muchas veces nosotros somos motivados por las pruebas, somos motivados por los problemas, somos motivados por las dificultades a expresar una oración más sincera a Dios. Daniel no. Daniel oró como siempre. Le dio gracias a Dios. Yo siempre digo, no entiendo a Daniel. Lo van a matar y él comienza su oración dándole gracias, Señor, porque tú eres bueno conmigo. Amén. ¿Ustedes no? Amén. Por ahí descubrí, no lo tenía en mi registro del estudio de Daniel, que en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, en el capítulo 1, a Daniel lo van a matar en la mañana y aquella noche Daniel se durmió. ¿Qué le parece?
¿No? Si no, ¿cómo es que tuvo el sueño para podérselo revelar al rey? Se tuvo que dormir, ¿o no? ¿Están conmigo? Bueno, si no, vayan a la página de mi ministerio y vean el tema del capítulo 1 de Daniel. A mi hija le fascina que haga esta publicidad. Ok, a mí me da risa, no entiendo cómo hacerla. Todavía no. Pero hermanos, si Daniel iba a revelar el sueño, si Daniel iba a revelar el sueño al rey, tenía que dormir. Y había un decreto de que en la mañana iban a morir todos. Y él le pidió al rey una noche. Yo no le pido una noche. ¿Ustedes le hubieran pedido una noche? No, yo le hubiera pedido hasta que fuera tu voluntad, revélamelo. No, Daniel le dijo, revela, dame una noche, le dice el rey. Y Dios se lo reveló en una noche. Pero lo más interesante es de que Daniel oraba como siempre. Lo más interesante es de que Daniel tenía una confianza en Dios que yo la envidio, yo la quiero, yo la deseo, se la pido al Espíritu Santo porque lo van a matar y él duerme. Amén. Al único que yo sé que ha pasado eso es Jesús. En la gran tempestad y se duerme. Definitivamente el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros para que todas las noches durmamos. Ahora hay un decreto que lo van a matar y Daniel, ¿qué dice? Gracias, Señor, porque tú siempre estás conmigo. Alabado sea tu nombre. Tú eres grande. Hermanos, Daniel nos muestra fe y esperanza. Amén. Siempre, no cuando estemos en prueba, siempre. Hay un pensamiento que, entre tanto que he leído le pido perdón al autor porque este pensamiento no es mío. Le pido perdón al autor porque lo escribí en las notas y nunca puse quién era el que lo había escrito. Pero de algo estoy seguro, el Espíritu Santo se lo dio a él para que lo compartamos esta mañana. Orar es reconocer nuestro propio vacío. Y que todo lo que existe viene de lo alto. ¿Ok? Oremos siempre. Oremos. No por la prueba, sino como debe ser nuestra costumbre. Oremos dando gracias y rogando siempre la presencia de nuestro Dios con nosotros. ¿Qué nos revela esta historia acerca de Dios? Mis hermanos, quizás la lista es más grande de estos 3 puntos que he puesto. Pero esta historia nos dice que Dios está al control. ¿O no? ¿Los leones estaban dispuestos a comer, sí o no? ¿Se les paró el hambre? ¿Se les paró el hambre? No. Dios mandó un ángel y le cerró la boca a los leones. Así es. Dios está al control. Amén. ¿Qué te inquieta hoy? ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué nos da ansiedad hoy? Le decía a algunos hermanos que hubo un tiempo cuando yo le dije a Dios
que yo quería que me permitiera estar en el último momento de la historia y ver a Jesús venir en gloria y no conocer la muerte. Posteriormente, a un tiempo de juventud, ya cuando no habían salido todas las canas, pero ya comenzaban a salir las canas, le dije a Dios: Señor, no quiero ser de los 144,000. No me interesa ser de los 144,000. Con que sea el último de la multitud, yo me conformo. ¿Ustedes no? Bueno, ya somos varios. No sé quién va a ser el último, pero yo, con el último que sea. Y ahora le he tenido que decir a los hermanos, y se los digo a ustedes: nos ha tocado vivir el tiempo del fin. Lo que ustedes están viendo en política, lo que ustedes están viendo en economía, lo que ustedes están viendo en religión, es una profecía cumplida. Si Apocalipsis 13 se está esperando, o han esperado algunos, la confirmación de la interpretación, hoy puedo declarar que la interpretación es correcta. Y que veremos y que estamos viendo el cumplimiento del tiempo del fin. No te enfoques en la angustia. Mira que Jesús viene. Él está todavía hoy al control. ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te desespera? ¿Qué no tiene respuesta? Dios tiene respuesta. Dios está al control. Y algo que quiero no causar discusión, pero algo que quiero resaltar, es que nosotros debemos siempre contemplar el amor de Dios. Aquí vemos que Dios se revela al rey y a la nación, salvando a Daniel. Porque la revelación de Dios es su amor, es su deseo de bien para ti y para mí. Por favor, cuando leemos el Antiguo Testamento, no nos enfoquemos en la parte mala. Veamos el amor de Dios. Veamos el amor de Dios por su pueblo, lo que hace por su pueblo, lo que hace, como dice el rey, por su siervo. Dios te ama, Dios me ama. Dios ama a sus siervos y Él hará todo lo necesario para salvarlos. Está haciendo todo lo necesario para salvarnos. Jesús vino para salvarnos porque Dios nos ama y quiere estar con nosotros. Pero esa revelación de salvación es un testimonio para los que todavía no creen. Pero Dios se revela en salvación. Dios se revela en liberación. Dios está interesado por todos. A lo mejor tú y yo debemos de vivir momentos difíciles, pero recuerda, Dios está al control. Amén. Y tu testimonio, tu fidelidad, como la de Daniel, puede servir para que otros crean en ese Dios de salvación. Amén. Y un último detalle.
¿Daniel era inocente? ¿Sí o no? Versículo 22. ¿Daniel era inocente? Versículo 23. ¿Daniel era inocente? Sí. La pregunta es, si era inocente, ¿por qué lo lanzaron al foso? Si era inocente, ¿por qué le decretaron la muerte? Si era inocente, ¿por qué el mismo rey puso su sello para muerte? La respuesta es que Dios salva no porque eres inocente. Dios salva por fe. Daniel era inocente, no fue salvo, pero por creer en un Dios sí obtuvo salvación. Muchas veces nosotros estamos luchando para nuestra inocencia. Estamos discutiendo nuestra inocencia. Estamos cuestionando nuestra inocencia. Recuerda, Dios te salva si crees en Él. Dios te salva porque Él te ama, porque Él quiere estar contigo. Esa es la condición para que Dios te salve. Él quiere estar contigo. Él quiere salvarte. Daniel no fue salvo por ser inocente. Daniel fue salvo porque creyó en el Dios Todopoderoso. Amén. Mis hermanos, para este tiempo, y aún cuando Daniel es más que profecía, yo te puedo decir que aún en este momento, en el cumplimiento profético, Dios está al control. Y puedes verlo cómo te ha cuidado, cómo te ha sustentado, cómo te ha ayudado. Y estoy seguro que lo veremos, que Él sigue al control, que Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad y Él lo va a proveer para nuestra salvación. No puedo dejarte decir que el león rugiente anda viendo a quién devorar, ¿verdad? Pero recuerda, un ángel cerró la boca del león, de los leones. Dios tiene no un ángel, tiene millones de ángeles que pueden y están protegiéndote hoy a ti y a mí. Recuerda que tu salvación está en creer en ese Dios que te ama. Cree en ese Dios. Y como estudiábamos esta semana, por creer en ese Dios, que el querer y el hacer que Él ponga en nosotros, lo vivamos y pronto nos encontremos con Dios.